Ahora, ¿a ustedes no les sorprende de todas maneras que siendo la primera potencia del mundo, un día diga una cosa? Está bien que cambió de partido político, pero un día dijo una cosa: hay una guerra, hay que matar a todos y vamos a bombardear Taiwán y vamos a matar a todos los rusos, ¿eh? Y de un día para otro, el 20 de enero, sube otro señor que dice que todo eso está mal y en vez de ir para allá, vamos para acá. Eso me da poca seriedad. Con el mismo objetivo, mantener la hegemonía. Aquí lo que ha ocurrido es que hay una parte del establishment que se ha dado cuenta que las políticas que habían llevado en las últimas décadas, al desastre, todo esto del wokismo, la agenda verde, de todo esto, les llevaban al desastre. Y así lo indicaban todos los indicios, los ratios, iban al desastre. Y entonces, bueno, pues hay una parte del establishment que decide hay que cambiar. Hay que cambiar porque vamos al desastre. Y eso es lo que ocurre, que ese sector ha ganado la presidencia, ha ganado el poder. Y se ha rodeado de afines y otros que por interés han decidido alinearse, hasta que vengan tiempos mejores. Hoy o ayer lo vi a Trump diciendo que elimina, que dado que su país tiene una gran infraestructura, dice él, para la fabricación de coches a combustión, va a seguir insistiendo en la fabricación de coches a combustión, diciendo como que ha perdido la carrera el coche eléctrico con China y demás. Estaba parado al lado de él el dueño de Tesla. Y le dijo, pero es que voy a eliminar todas las subvenciones a los coches eléctricos. Yo tenía un coche eléctrico en los Estados Unidos gracias a las subvenciones del Estado. Ahora resulta que no las tengo más. A lo que me refería, yo entiendo perfectamente lo que tú dices, Juan Antonio, pero vamos a decir la verdad, es difícil estar con gente que no tiene una visión estratégica y una permanencia en el futuro, es decir, una mirada hacia el futuro, ¿no? Porque antes de China y Rusia, con los errores que puedan tener, pero es diferente. Hemos tenido que pegar un girazo tan brusco porque la situación era mala. Muy mala. Vamos a ver. Muy mala. Las tres patas sobre las que se sostiene la hegemonía norteamericana eran el poder militar, ya lo hemos visto, en Afganistán, en Irak, en Ucrania, el dólar, pero el proceso de desvalorización, siendo lento, viene sucediéndose desde hace años. Y el tercero era el control de la narrativa. Pero, claro, Hollywood, los grandes medios de comunicación, corporativos, pero claro, eso también, precisamente gracias a herramientas como la que estamos utilizando ahora mismo, también estaba saltando por los aires. Con lo cual había que cambiar. Como fuera, había que cambiar y dar un giro rápido porque la situación iba empeorando con el tiempo. Y entonces han dado un giro que, claro, a todo el mundo nos deja un poco sorprendidos, ¿no? De decir, ¿esto qué es? ¿No? Porque nosotros, recordarás, Fernando y Juan Antonio, dijimos que durante meses que entre la opción de Kamala y Trump, por lo menos en política exterior, preferíamos que ganara Trump porque iba a abrir el juego, pero nunca nos imaginamos que iba a llegar a esto, ¿no? Y aunque solo fuera por una razón, Ariel, porque si con Trump se evita seguir en la escalada hacia una guerra nuclear, mira. Ya era suficiente. Con eso, ¿qué le vamos a hacer? Pero luego tendrá 200.000 millones de defectos. Y será insoportable. Y es un fanfarrón. Es un tipo insoportable. Es decir, pero, mira, oye, si hace esto, podemos respirar un poco más. Claro. Podemos respirar. Claro, es que, a ver, los presidentes, y más ahora de Estados Unidos, son una especie de gestores, administradores de lo que quiere los grandes poderes fácticos, que son, pues eso, los grandes fondos de inversión, los bancos de inversión, el complejo tecnológico militar, las tecnológicas. Fíjate cómo se escenificó el cambio de postura de las tecnológicas, que pasaron de estar apoyando a Biden a ¡bum!, rápidamente aparecer ya en la toma de posesión de Trump, todos juntitos, alabando lo bueno que era Trump. ¿Por qué? ¿Porque han cambiado de forma de pensar? No, si ellos no tienen ninguna forma de pensar en el sentido digamos, político, porque simplemente se han dado cuenta de que la única manera que tienen de competir, bueno, competir no, porque si compiten pierden, la única que tienen de luchar contra los chinos es cerrar filas en torno a Trump y una política en su favor.
que es lo que va a hacer Trump. Cuando Trump saca lo de Stargate... Claro, buscar una ventaja. ¿Cómo obtener una una ventaja? Claro, es decir, ese claro, es el... cuando sabes, claro, entonces, todo el poder ese, la mayor parte, dice, se da cuenta de que tienen ahora mismo una situación desastrosa en todos los ámbitos. Y entonces, claro, ponen a Trump porque lo que hay es lo mejor, o lo menos malo, según se mire. Es decir, pues claro, Biden, Kamala Harris, un partido demócrata quemado, que había lanzado una operación globalista wokista que se le había ido de las manos. Que es que veías a generales, no se sabe bien, como trans. Es decir, decías, pero como conviertan esto en un ejército trans, estos no le ganan ni a Andorra. Es decir, que no creo que tengan ejército. Es decir, claro, esto se dan cuenta y dicen, no, esto no puede seguir así. Hay que dar un giro total. Y además saben perfectamente, no lo olvidemos, que Rusia no es su enemigo. Es decir, se dan cuenta claramente, es decir, ellos lo convirtieron en su enemigo, pero no porque los rusos quisieran serlo. Y eso se ve muy bien cuando Putin, por ejemplo, cuenta, no, si yo al principio, cuando me nombraron y tal, presidente, y estas cosas, pedí la entrada de la OTAN, y me dijeron que no, pues si esto está hecho contra ti, ¿cómo vamos a dejarte entrar? Entonces, ellos saben perfectamente que los rusos son de cultura occidental, por llamarla así de alguna manera, de cultura europea. Es decir, y que pueden ser integrados si se es lo suficientemente magnánimo, cuerdo, y por eso una de las cosas que van a discutir es el tema del dólar y el papel del dólar en el mundo. Porque los rusos nunca se han negado a utilizar el dólar. Si lo decía Putin, Lavrov y todo, decía, a ver, en la cumbre de Kazán del año pasado, de los BRICS, no, si nosotros no es que no queramos hacer cosas en dólares, es que nos han echado, es que no nos lo dejan. Claro, es decir si además dejan... hay un detalle que hay que recordarlo, y es que, bueno, sabemos que Trump es un hombre muy apasionado y que tiene así un sentimiento. Fernando, te has dado vuelta. Ya, pero ahora me pongo bien. Vale, ahí, vale. ya está. Bien, es que le he metido el enchufado al cargador porque si no, digo, no me fío yo de esto. Ahí pero, está. por ejemplo, Trump no se olvida, y lo está demostrando, aquellos que lo traicionaron y hicieron de árbol caído, entre otras su hija Ivanka, ¿no? Su hija Ivanka. No sé si han notado que ha salido de la escena y me han dicho allí en Washington que prácticamente no tiene más contacto con ella. Trump, porque, claro, ella se casó con un judío, Kushner, Jared Kushner, que como hacen habitualmente, cuando ya las cosas, cuando cambia el aire, te abandonan como grandes traidores. Y su hija, después del 2020, cuando apareció aquello de que Trump había perdido las elecciones, ella también lo abandonó. Desde entonces ha salido de su radar. Pero el que sí estuvo junto a él, ¿quién fue? Fue Putin. Putin tardó en reconocer la victoria de Biden varias semanas hasta que Trump dijo, está bien. No dijo que nunca reconoció Trump la victoria de Biden, pero bueno. Putin no reconoció a la victoria de Biden como sí lo hizo inmediatamente Macron, Zelensky, Netanyahu, todos esos que están en la lista negra de Trump. Trump tiene como decía que tenía Pablo Escobar, ¿no? Una libretita donde iba anotando aquel, bueno. Y entre ellos estuvo, como digo, Putin. Entonces la pregunta acá, porque está flotando en el aire, ¿creen ustedes que es posible, estamos aventurándonos, ¿no? Un nuevo Yalta entre Trump, Putin, Xi Jinping, Narendra Modi de la India? Hombre, será muy distinto a como fue Yalta, ¿no? Es decir, en aquel momento pues estaba claro cuál era la situación mundial y se venía de la guerra que se venía. Aquí algo habrá, alguna fórmula de relaciones internacionales tendrá que establecerse, evidentemente. Pero yo creo que, como hemos dicho antes, yo creo que será más bilateral. Putin intentará ganar, o sea, Trump intentará ganar su ventaja con Putin, luego con Xi Jinping, negociará con Modi, es decir, y viceversa, de uno con otros. Hacerse la foto como si fuera un reparto del mundo en áreas de influencia geopolítica como fue en el año 45, yo al menos de momento lo veo difícil. Sí que hay cosas que van quedando claras. Por ejemplo, la ONU, yo creo que ya nadie cuenta con ella.
No, vamos, esto. O sea, es decir, vamos a ver, solo hay que darse cuenta de una cosa. La entrada de fuerzas de interposición de paz en Ucrania solo tendría sentido si fuera bajo una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Si no, ¿qué es? ¿Una fuerza de invasión? ¿Una fuerza de ocupación? Claro, es decir, con lo cual, y nadie está contando con Naciones Unidas. De hecho, es que ni siquiera se ha invitado al secretario general a ver a participar, no a estar en la reunión, al menos, pero al menos haberse reunido con los miembros de la mesa de negociación en Riad. No se ha contado con ella para nada, ¿no? Es decir, vamos a ver muchos cambios. Eso está claro, vamos a ver muchos cambios. No podemos predecir exactamente cómo se van a producir los acontecimientos, pero es evidente que las cosas no podían seguir como iban, porque es que íbamos a la guerra mundial. Es decir, Sí. se nos está olvidando, pero es que hace 2 meses, 3 meses, la situación era muy malita. El día que Rusia lanzó el Oresnik y vimos aquellas imágenes, es decir, eso fue la antesala de qué va a venir después. Porque aquello era un misil nuclear. Simplemente que le habían quitado las cabezas nucleares. Pero el misil lo era. Yo me animo a predecir, y esto nada, no tiene ningún valor, que sí va a haber un encuentro entre las 4 potencias. Porque creo que lo que ha pasado, obviamente no fue de la dimensión, de la envergadura de la Segunda Guerra Mundial, pero como tú bien lo dices, estuvimos en zona de riesgo muy grave. Fue una guerra que implicó 35 países, 36 con Rusia, de envergadura geopolítica que aún no podemos dimensionarlo, y que yo creo que Trump, como hombre muy práctico y que habla de cooperación y de encuentro y de cooperación, fue aquel que fue a Corea del Norte. Si fue a Corea del Norte, bien puede darle un abrazo a los otros. En fin, yo creo que va a ocurrir algo de eso. No sé si será el 8 de mayo o 9 de mayo allí en Moscú. Putin lo ha invitado al desfile en Moscú. Es decir, a ver, pero lo que pasa es que aquí hay cuestiones simbólicas que tienen mucha importancia. Si Putin aparece en Moscú, ese desfile, junto a otros 28 líderes mundiales, entre ellos Xi Jinping, esto se ha acabado. Y Narendra Modi, que tendría que estar allí, obviamente. Sí. Esto se habría acabado. Es decir, porque ya no tendría ningún sentido, ni la OTAN, no tendría ningún sentido nada de eso. El AUKUS, ¿cómo iba a quedar el AUKUS? ¿Y cómo quedaría Taiwán? Porque la sensación que da es que, en definitiva, y esto es lo que me dicen en Washington, que para Trump, en definitiva, lo de China es gravísmo desde ya, es el gran desafío, pero no va a ir a una guerra a los Estados Unidos. Trump no va a ir a una guerra con China. El tema son sobre todo los microprocesadores, los microchips, los de 5 nanómetros, que le van a exigir, aparentemente ya hay una exigencia, que se los traiga a Estados Unidos, a la fabricación de Estados Unidos. Y de ahí poco más, ¿no? Ya está. Después, bueno, vendrá toda la discusión comercial. En el momento que la factoría de TSMC con esos microchips se estén fabricando en Texas, Taiwán puede empezar el proceso de reunificación con la República Popular China, porque ya se ha acabado. Ya está. Dicen que tiene algún problema la fabricación allí en los Estados Unidos. A ver, yo ahí introduzco una cuestión, es decir, efectivamente hay un problema. TSMC ha ido allí a poner a su fábrica y tal, ha dicho, oiga, yo la pongo ya, no hay problema, pero es que tengo un problema muy gordo, que es que aquí no encuentro ingenieros, ni personal cualificado, trabajadores cualificados para un trabajo muy específico. Los tiene que traer de Taiwán. Por lo tanto, o los traigo o los formo, pero formarlos no los puedo formar en un día. Me lleva 1 año, 2, 3, 4, porque esto no es fácil. Ha tenido que traer de Taiwán. De Taiwán, y sin embargo, pero yo creo que el imperio es el imperio. Es decir, la mentalidad imperial no se les va. Lo que pasa es que lo que estamos viendo es un cambio de estrategia del imperio. Yo lo llamo, por llamarlo de alguna manera, hemos pasado del imperio globalista de Biden al imperio soberanista de Trump, por llamarlo de alguna manera, para entendernos. Pero, digamos, no va a querer, porque está no olvidemos que tanto Trump como Biden, como todos, se tragan lo del destino manifiesto. Sé que están hechos para gobernar el mundo, por la gracia de Dios. Es decir, con lo cual, lo que sí están haciendo es reconfigurando su estructura. O sea, primero, una dosis de realismo.
¿Cómo estamos? Pues no estamos muy bien, estamos más bien mal. Es decir, luego, reconfiguración de alianzas. Los europeos no hay problema, están bajo el yugo de Estados Unidos y podemos hacer con ellos lo que queramos. Y que van a ser además en el plan de Trump los que van a pagar el pato. Es decir, vosotros vais a poner la pasta, va a haber una transferencia, ya la estaba viendo con Biden, pero va a haber aún más, una transferencia de riqueza desde Europa a Estados Unidos para parchear la situación, por lo menos temporalmente. Y los europeos nos vamos a hundir en la miseria más absoluta. Esto que nadie lo dude. 2, lo que va a hacer es decir, vamos a ver, si es que al final, en muchas cosas, Putin, es decir, Rusia y Estados Unidos, o Estados Unidos de Trump, pues tenemos muchas cosas en común. A ver, yo defiendo la soberanía de los estados, ¿no? Que el Estado-nación esté por encima de los globalistas y de todo esto. Esto lo defiende Trump, también lo defiende Putin. Es decir, pero es que no solo eso, es que yo defiendo una sociedad tradicional, la familia, los valores cristianos, lo que defiende Putin. Es decir, de hecho, tenemos a alguien que está muy contento de todo esto, como no, que es Víctor Orbán, que ya nos dijo una cosa, vamos a ver, pero yo creo que Víctor Orbán ya, como es muy amiguete de Trump, ya algo sabía, porque nos dijo hace meses, antes de que tomara posesión Trump, dijo, ya veréis, cuando venga este hombre, los cambios que va a haber. Algo el tipo le contaron, ¿no? Pero bueno, pero que es también lo que defiende Orbán, es decir, por eso está apoyando Trump a todos los partidos políticos como Alternativa por Alemania, como a María Le Pen, es decir, a todos los partidos políticos que podamos decir más o menos están en su cuerda ideológica, por llamarlo de alguna manera. Y sobre todo no dependientes de las viejas oligarquías globalistas, claro. Efectivamente. Es decir, lo que ha dicho Trump, es decir, estoy haciendo limpieza en casa de todo el sistema que había, de todo el Estado profundo que estaba implicado completamente en la agenda globalista wokista, y esto lo estoy como la USAID, pero no solo la USAID, todos los fiscales que iban contra él ya están ahora mismo en la calle buscando empleo. Porque está haciendo una refriega en la fiscalía que no veas. Se está cargando todo lo cargable. Y no solo ahí, está haciendo en el FBI, lo está haciendo en la National Endowment for Democracy, es decir, lo está haciendo en muchos lados. Otra cosa es que la USAID ha copado y sigue copando, digamos, de alguna manera el foco de atención. Fernando, y te hago una pregunta, ¿y todo eso toca realmente el corazón o los intereses de la oligarquía financiera de los Estados Unidos o a ellos les importa nada todo eso? No, al revés. Es la oligarquía financiera. No olvidemos una cosa. ¿Quiénes estaban en la toma de posesión? Estaba BlackRock, estaba Jimmy Dimon. Es decir, estaba la oligarquía financiera ahí. Jimmy Dimon, que es el CEO de Goldman Sachs, es decir, sí, de Goldman Sachs, lo hace que es. Sí. Hay una cierta división en esa oligarquía, entre los que pretendían seguir la línea globalista que seguían, con aquella superestructura ideológica que hemos llamado wokismo y demás, y los que pretenden seguir esa misma tendencia oligárquica, pero ahora con una forma de conservadurismo, soberanista y demás, es decir, de proteccionista, es decir, pero esa fractura dentro del establishment existe. Y la tendencia globalista domina en la City de Londres y en Europa, sí, y en Estados Unidos domina la otra tendencia, que se va a tener que apoyar precisamente en China y en Rusia para poder hacer frente a toda la rama globalista que se va a intentar hacer fuerte en Europa y en algunos otros países, posiblemente a lo mejor en Japón, en Australia, es decir, todo lo que sea bajo control del Reino Unido. Entonces, eso es cierto. Y esa lucha va a tener muchos efectos secundarios. Mira, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Trump ha establecido una orden de estas suyas, ejecutiva, por la cual cualquier empresa europea que tenga políticas de inclusión, género y sostenibilidad y demás, dejará de cobrar de las empresas norteamericanas en los intercambios comerciales. Claro, pero es que la Unión Europea
por ley obliga a las empresas de la Unión Europea a tener planes de políticas de género, inclusividad, etcétera, etcétera. Con lo cual, ¿qué hace ahora una empresa española o europea? O hace caso a Trump y entonces incumple las leyes europeas, o hace caso a las leyes europeas y entonces las empresas norteamericanas que comercian con ella tienen que dejar de comerciar y ya no van a poder establecer esas relaciones comerciales con Estados Unidos. Es decir, esto es un golpe, un mazazo a la economía europea, que tiene una balanza comercial positiva, muy positiva, con respecto a Estados Unidos. Es que claro, esto es lo que va a cambiar Trump. Es decir, la balanza comercial va a cambiar manu militari, como haga falta. Fernando, y esto es una consecuencia de esa lucha ideológica entre esas dos ramas del establishment. Entre los claro, que la globalista y los otros. Lo que pasa es que ahora tenemos, digamos, por intereses, porque aquí, a ver, más allá de lo que piense el señor Jimmy Dimon, tal, o el de JP Morgan, perdón, no, Goldman Sachs, de JP Morgan, o el señor de BlackRock, Larry Fink, más allá de que le guste más una cosa a otra, son muy pragmáticos. Quiero decir, que ahora soy de esto y mañana de lo contrario si me beneficia. Esto está claro. Es decir, y ahora no toca, lo del wokismo ahora no toca. Porque en última instancia el modelo socioeconómico sigue siendo el mismo. La necesidad de la hegemonía para la obtención y mantenimiento del poder del dólar y la obtención de beneficios para toda la clase oligarquica norteamericana y occidental en general sigue siendo lo mismo. Eso no cambia. Lo que cambia ahora mismo es que tienen que hacer una reconfiguración para poder intentar mantenerse. Es decir, claro. Y esto, lógicamente, va a tener contradicciones internas entre ellos, va a provocar choques y conflictos a nivel geopolítico en zonas del mundo, y así uno se empieza a explicar pues lo del Canal de Panamá, lo de Groenlandia, lo de Canadá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final, Trump va a mirar la cuenta de resultados. Sí. Está claro. ¿Y aquello que no interese? Y ojo, aquí los más peligrosos, con diferencia en principio, son los británicos. No olvidemos, los británicos no tienen la misma agenda que los norteamericanos. No. Y lo que van a intentar es sabotear el proceso. La City no tiene la misma agenda que los norteamericanos. La City, vamos, sí, se entiende, quiero decir. Es decir, y el MI6 y compañía van a intentar sabotear esto. Sabotearlo. De hecho, ya lo están intentando. No olvidemos. Es decir, acaban ayer y tal. Hoy mismo, no me acuerdo, ayer creo que fue. Y Putin ha hecho referencia a eso. Acaba de atacar con los gasoductos del consorcio internacional del Caspio. Es decir, para intentar provocar un conflicto más internacionalizado. Porque el consorcio los propietarios son occidentales, son empresas occidentales.